Bueno, hola a todos y a todas. Vamos a dar inicio a este ciclo que inauguramos a 50 años del golpe cívico-militar en la Argentina, en este mes de la memoria, la verdad y la justicia. Y tenemos el honor de entrevistar a Horacio Pietragala Corti. Él es dirigente político, referente de derechos humanos, por supuesto un montón de ustedes ya lo conocen. Hijo de militantes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, uno de los nietos recuperados por nuestras queridísimas abuelas de Plaza de Mayo en 2003. Horacio recuperó su identidad, convirtiéndose en el nieto número 75, lo que nos llena obviamente de orgullo y de alegría. Y bueno, obviamente tuviste una gran trayectoria en la defensa, ¿no?, de los derechos humanos, de las políticas de memoria. Fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, presidente del Archivo Nacional de la Memoria, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz y secretario de Derechos Humanos de la Nación de 2019 a 2023. Actualmente es diputado nacional. Y con él, bueno, vamos a reflexionar, vamos a aprovechar toda su historia y, bueno, y su lugar, tu lugar, Horacio, que ocupás. Así que te damos la bienvenida y te agradecemos mucho. Gracias a ustedes por elegirme para hacer esta entrevista, digamos. Vamos a inaugurarla con Horacio. Estamos además en su oficina, nos ha recibido, así que también le agradecemos mucho. Y un poco la idea es, a 50 años del golpe, ¿no? ¿Cómo nos encuentra la Argentina, no? Y compleja, ¿no? Muy compleja. Creo que no, digo, 10 años atrás no pensábamos que hoy íbamos a estar enfrente de debates, de situaciones, de resistencias que ya veíamos como conquistadas, como logradas, ¿no? A partir de, bueno, de una política de derechos humanos que se llevó adelante desde un ejecutivo con mucha claridad, en un momento histórico que Argentina venía de un neoliberalismo fatal, donde había que cambiar de cuajo un montón de poderes del Estado, de status quo político que había hasta ese momento también, generaba mucha indignación en la sociedad. Y bueno, creo que ese combo mágico que fue Néstor llegando a la presidencia, porque fue casi un milagro, y esa resistencia y esa lucha que llevaron adelante los organismos de derechos humanos, para hablar de este eje puntualmente, como dice mi compañero Máximo Kirchner, digo, Néstor pudo llevar adelante esa profundización de esas políticas porque hubo sectores de la sociedad que abollaron la puerta, Néstor le dio la patada final, ¿no? Y creo que, bueno, que en ese momento donde vimos una reivindicación de lo que fue la lucha de los compañeros, lo que fue también la lucha de las madres, las abuelas, hijos, y empezar a llevar adelante una política de reparación integral en lo que era la deuda del Estado con las víctimas, ¿no? Y con la historia también, ¿no? Y con parte de la sociedad que no había sido víctima, pero que tenía que empezar a entender también de dónde veníamos y por qué estábamos en esa situación. Y creo que hay algo que nos falló en el último tiempo, o en el último gobierno, bueno, yo fui secretario de Derechos Humanos de la alianza que significó el gobierno de Alberto, ¿no? Y tuvimos muchos errores, y creo que lo visionario de Néstor fue no cerrarse, digamos, a querer instalar una política pública que sabía que no eran hordas de la sociedad que pedía los juicios a los militares, sino que era un sector muy chico, pero él tenía esa convicción de llevar adelante eso por ser parte, ¿no?, junto a Cristina, de esa generación, y lo pudieron profundizar y llevar adelante porque le iban dando respuesta y estaban constantemente prestando atención en las demandas de la sociedad. Y creo que esa comulgación de dar respuesta a la sociedad, de esa demanda, de empezar a ver que empezaban a generarse fuentes de trabajo, que la sociedad podía empezar a tener un ingreso mejor, empezaba a poder consumir, empezaba a poder tener una vida digna para sus hijos, poder llevarlo a los colegios, no tener que estar pensando, poder planificar un poco la vida. Y claramente esa parte de la sociedad que empezó a tener una armonía, digamos, en lo que buscamos siempre cuando llevamos adelante un proyecto político, que la sociedad pueda estar mejor, los discursos reivindicativos o levantar ciertas banderas se empiezan a abrazar de otra manera, ¿no? Que creo que en parte fue el problema que tuvimos
Ni siquiera pasó eso en el gobierno de Macri, porque en el gobierno de Macri claramente había un recuerdo muy fresco de lo que significó el gobierno de Néstor y Cristina, tanto, no solo hablando acá ya así en la política de derechos humanos, sino también en lo económico. Y hubo una resistencia a los intentos de impunidad, que fue el 2x1, como estábamos hablando también hace un ratito, y una sociedad muy permeable a no perder nada de los derechos que habían sido adquiridos, ¿no? Y que tanto había costado. Después llegamos a hacer gobierno con el gobierno de Alberto y ahí la verdad que tuvimos tragedias, digamos, ¿no? Para llamarlo entre comillas, un peronismo que gobernaba, que firmó un acuerdo de reestructuración de deuda externa, donde un sector muy chico se opuso y es más, gran parte del sector fue muy duro con los compañeros que se opusieron al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y nos llamaban tal vez que éramos que poníamos palos en la rueda para que Alberto no pueda gobernar y nosotros, digo, como parte del gobierno intentamos de hablar con él y de que visibilice lo que cada vez estaba pasando, que era alejarnos cada vez más de la demanda de la sociedad. Y seguíamos abrazando a las abuelas y seguíamos abrazando la lucha de los organismos de derechos humanos y seguíamos reivindicando, pero alejándonos de esas demandas, a lo contrario que pasó con Néstor. Y eso repeló un poco, ¿no? Y entonces, para decirlo mal y pronto, mal utilizamos los símbolos. Y eso generó que hoy también el gobierno que tenemos, un gobierno neoliberal clásico, ¿no? Por más que se llame libertario, tal vez más fascistas que otros gobiernos, pueda llevar adelante la arremetida que está llevando adelante con los derechos, con las políticas en materia de derechos humanos y obvio con la reivindicación de los compañeros, pero también con las reivindicaciones laborales, con las reivindicaciones sociales, que fue por las que muchos de esos compañeros perdieron la vida, ¿no? En la época de la dictadura. Me gusta esta continuidad porque es el corazón de la democracia, ¿no? Esto de nuestra historia también en una línea de coherencia. Creo que esto que marcás como el acuerdo con el FMI, un actor que además tuvo mucho que ver con la dictadura cívico-militar, ¿no? Porque hay una continuidad en lo que vos también llamás estos actores del poder real. Ahí hay un tiro al corazón del peronismo, ¿no? O del proyecto nacional y popular, porque en la continuidad de ese proyecto siempre hubo, ¿no? Un no al FMI, que significa un sí a esta democracia con la que la gente ordena su vida, su dignidad, su buen vivir, y que obviamente reivindica también y ordena en una lógica nacional la memoria, ¿no? Porque si no, esto de mal utilizar los símbolos. Bueno, no, y claro. aparte teníamos todo para poder plantarnos, para renegociar. Veníamos de una pandemia, veníamos denunciando que se habían llevado adelante acuerdos con el Fondo Monetario Internacional por parte del Fondo Monetario Internacional, las autoridades del fondo, digamos, en contra de sus propios estatutos, prestando más de lo que podían prestar a un Estado, por parte del gobierno de Mauricio Macri llevando adelante un acuerdo sin pasar por el Congreso, que después lo convalidaba, pero ya el acuerdo era ilícito. Toda la pandemia, ¿no? Un estado de emergencia que tenían todos los estados del mundo, teníamos todos los argumentos para poder plantarnos y pelear, un acuerdo distinto, donde se haga responsable también quienes fueron los que nos dieron esos fondos, y el no control de esos fondos, ¿no? Porque así como entró también se fue en la timba financiera. Entonces, todo esto era argumento para poder sentarse, plantear y pelear ante el Fondo Monetario Internacional en un acuerdo, y era lo que planteaba un sector del gobierno para que no suceda lo que veíamos que iba a suceder. Si hay algo que generó algo de no tener pérdidas de militantes, de no tener pérdida de todavía el kirchnerismo, por más que tengamos a Cristina Kirchner detenida y proscripta de forma ilegal, digo, sin pruebas, sabemos que el lawfare funciona en toda la región, esas advertencias y esos posicionamientos fuertes, como el que hizo también Máximo Kirchner, en abandonar el bloque como
como presidente del bloque, pero no dejar de ser un diputado nacional y estar ahí, bueno, él fue muy claro y creo que eso, yo en ese momento me acuerdo que le mandé un mensaje y le dije, mira, esto va a generar, ahora nos van a putear todos, pero esto va a generar una coherencia para adelante para seguir sosteniendo nuestra militancia, la coherencia que tenemos como espacio político y lo que realmente significa el kirchnerismo dentro del peronismo, ¿no? Y esto creo que en un marco de 50 años del golpe, donde, bueno, muchos de nosotros estuvimos secuestrados durante gobiernos radicales, gobiernos peronistas, y no fueron muchos los que hicieron, digo, lo pongo en este título, las apropiaciones, ¿no? Que tal vez era lo más fácil, era más difícil encontrar a nuestros compañeros desaparecidos, que sabíamos que estaban muertos, a nuestros viejos, pero era más fácil encontrarnos a nosotros, que éramos personas vivas, dando vuelta, y sin embargo no hubo ni siquiera la iniciativa política de supuestos partidos que sufrieron la persecución y el exterminio de un montón de militantes políticos, ni siquiera poder reparar buscando a los hijos de sus compañeros. Tuvo que venir un gobierno como el de Néstor y Cristina, que realmente sí eran sus compañeros y que realmente sentían que tenían que llevar adelante un abrazo integral a los organismos, como hicieron con Abuelas. El financiamiento de Abuelas hizo que un montón de nietos puedan recuperar su identidad, sacar a los milicos de la ESMA, decirle en la cara a los militares, queremos un ejército como el de Sabio, San Martín. Digo, fue una gran decisión política la que se llevó adelante, pero como te decía antes, también tenía que ver con otras luchas, ¿no? Nada se daba solo para una subida de Facebook o mostrar estoy haciendo. Todo tenía que ver con algo. Y ese planteo del 24 de marzo feriado, de que se discuta el tema en los colegios, de que hoy tengamos una ex-ESMA, que por más que tengamos un gobierno negacionista, no pueden hacer mucho con ese espacio porque está protegido por toda la humanidad, porque fue declarado Patrimonio de la Humanidad, que eso fue algo que se inició en el gobierno de Cristina y que siguió y se pudo lograr en el gobierno de Alberto cuando yo estaba en la gestión de la Secretaría. Y por primera vez la comunidad internacional reconociendo que la persecución a militantes políticos tenían que ver con violaciones de derechos humanos. Antes siempre era racial, religiosa, étnica, y lo que representaba la ESMA como reconocimiento de patrimonio de la memoria de la humanidad significaba que se habían sucedido hechos de violaciones de derechos humanos, de delitos de lesa humanidad, en la persecución política. Un organismo internacional lo dijo por primera vez, ¿no? Y esto es muy importante para la disputa que tenemos que dar. Después hay a nivel regional, ¿no? Claro, También. porque fue reconocida la ESMA como lo que sucedió en toda Latinoamérica. Así fue pronunciado, ¿eh? No fue pronunciado un edificio de 4 ventanas y una puerta como centro clandestino de detención. Significa lo que, digamos, atrás de ese establecimiento que es declarado patrimonio, está el relato, ¿no?, que lleva adelante ese establecimiento, como es Auschwitz, como es, como son distintos lugares que fueron declarados también Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Y hay algo que también que nos agarra el pesimismo a veces, en este retroceso que vemos en materia de derechos humanos, que realmente hay. Hoy no hay Secretaría de Derechos Humanos en Argentina, hay una subsecretaría vaciada, desfinanciada. Los trabajadores que trabajan en la Subsecretaría de Derechos Humanos tienen salarios por abajo de la línea de pobreza, por debajo de la línea de pobreza. Muchos profesionales que daban el volumen también a investigaciones, a trabajos que tienen que ver con la política de no repetición, tuvieron que renunciar, dedicarse a otra cosa. Un poco lo que pasó en todos los entes del Estado, ¿no? Hoy hay una precarización también de capacidad técnica en el Estado que se nota. ¿Y hoy cómo está la búsqueda todavía de los nietos y nietas que quedan recuperar, de los compañeros y compañeras militantes que también seguimos, ¿no?, buscando? Sí, bueno, hoy está por parte del Estado, digamos, sostuvo un plantel mínimo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, un desfinanciamiento muy grande. Hoy casi todo lo está haciendo Abuelas de Plaza de Mayo como ONG, pero también hay algo que también eso es la visión que tenía tanto Néstor y Cristina de llevar adelante herramientas que
por más que tengamos un demente como presidente, que lo tildo de fascista porque tiene todos los rasgos de fascista y quedó comprobado en esta apertura de sesión este último domingo. Por ejemplo, hay una fiscalía que se encarga de la búsqueda de nietos, ¿no? Y eso depende del Poder Judicial, y esa fiscalía sigue trabajando. Y esa fiscalía trabajan conjuntamente con abuelas desfinanciadas, buscando fondos, con estados que colaboren, como cualquier ONG que tal vez sea más ambientalista o digo una ONG proteccionista de alguna cuestión más cultural o de ambiente. La diferencia es que cuando Néstor, digamos, decidió financiar a Abuelas, entendía que Abuelas ocupaba un rol de reparación de un error, de un delito que había cometido el Estado y que todavía el Estado no había reparado, ¿no? Entonces puso a disposición el Estado para Abuelas, fortaleció a Abuelas y a la vez creó una fiscalía en búsqueda de menores. Bueno, este gobierno trata de llevar adelante el retroceso, pone palos en la rueda, pero hay estructuras que todavía siguen funcionando. Por ejemplo, los juicios de lesa humanidad. Hoy hay juicios que se están llevando adelante. Hay hechos que no tienen paso atrás, ¿no? Digo, la violencia institucional. La política de violencia institucional que se fue llevando durante de a poco, que fue muy resistida por el interior, por gobiernos provinciales, y que se fue llevando de a poco desde el Congreso primero, después el Poder Ejecutivo tomando. Nosotros como Secretaría de Derechos Humanos fue uno de los trabajos más fuertes que hicimos de visibilización de hechos del pasado, un poco copiando el modelo de Memoria Verde y Justicia, y siendo creyentes en causas como la de Rafael Nahuel, ¿no? Un pibe mapuche que fue asesinado a sangre fría, y por la querella de la Secretaría pudimos primero desentramar ese plan de impunidad que estaba armando la misma fuerza, ¿no? Y después condenar a los responsables del asesinato. Eso no tiene, digamos, no tiene vuelta atrás. Es un precedente muy importante. Y bueno, y ahora empieza un juicio de una masacre como la comisaría de Esteban Echeverría, ¿no? Que es una comisaría donde se murieron carbonizados chicos con responsabilidad de las fuerzas que tenían a cargo esa comisaría, y ahora empieza un juicio. Y somos querellantes con la provincia de Buenos Aires y acompañamos a los familiares. Bueno, todos estos hitos que parecen cosas mínimas, cuando uno se encuentra en un escenario de mucho retroceso, la verdad que yo por momentos digo, bueno, está bien, hoy no tendremos miles de pibes visitando la ex-ESMA porque no hay recursos no hay ganas de promocionar la política de prevención a las violaciones de derechos humanos y promocionar un espacio como la ESMA. Entonces hoy no vas a ver miles de pibes que llegan con micros puestos por el Estado, pero sí las condenas siguen, y eso, digo, por más que haya gritos o algún anuncio de retroceso, eso es lo que queda escrito en la historia, ¿no? Que Argentina tuvo la posibilidad de condenar, y van más de 1.300 condenados por delitos de lesa humanidad, y eso es un precedente que no lo tiene ningún país del mundo, ¿no? Digo, en crímenes cometidos de un Estado contra su propia ciudadanía. ¿Qué te pasa también cuando, por ejemplo, hay jóvenes, ¿no?, que toman estas banderas? Por ejemplo, lo que pasó con Milo J en la ex-ESMA, ¿no?, en un intento de hacer su show, digo, obviamente en el marco de esa política, para que se siga visibilizando y también como referencia a jóvenes, ¿no? Sí, yo no soy tampoco muy, digamos, no soy pesimista en el rol de la juventud, más allá de que sabemos que tal vez en lo que se llamó la década ganada, y hubo más efervescencia juvenil, ¿no?, en la participación política. Pero bueno, yo estuve la última marcha en La Plata por la Noche de los Lápices, y la verdad que la columna era gigante, eran todos pibes menores de 20 años, y eran todos centros de estudiantes de la capital federal, de la provincia de Buenos Aires. Yo milito en el territorio también, en un distrito como Esteban Echeverría, más allá de las cuestiones de derechos humanos, y tengo pibas y pibes que militan en centros de estudiantes y fomentan la creación de centros de estudiantes. Yo hice la secundaria en los 90, no había un centro de estudiantes. Digo, los colegios nacionales, los colegios tal vez que dependían de las universidades, de los demás prestigios, con una tradición de centro de estudiantes, y no sé hasta qué punto tan comprometidos políticamente. Pero sí, había muy poquitos, ¿no?
en el comercial 12 de Lugano, que es donde yo estudié, no había centro estudiantil, ni sabíamos qué era, ¿no? Porque bueno, la consecuencia de la dictadura había sido que la participación política desde esos lugares, que es donde se van forjando, digamos, hombres y mujeres para participar en la política, bueno, fue un plan de esa dictadura también destruir eso, ¿no? Y eso creo que hoy está vigente. Y los vemos, y son pibes que tienen mucha conciencia, mucho compromiso, discuten, hacen jornadas solidarias, militan en los barrios, a la vez también discuten, militan, proponen, y son, digamos, cuando ve a esos pibes militar, y por ejemplo lo que me pasa cada vez que voy a esas marchas que recuerdan a los pibes de la noche de los lápices, y son tantos, ¿no? Porque son miles de pibes. Yo creo que ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a los 30.000, ¿no? Porque después, bueno, los cargos políticos, quién gobierna, quién no gobierna, sabemos que esto es muy, muy fortuito y que tiene que ver mucho, ¿no? Hasta Cristina lo dice que esto es muy cíclico y ya vimos momentos de avance, de retroceso en nuestra historia. Pero esos pibes son resistencia en momentos de gobiernos a futuro también que lleven adelante el retroceso en las políticas sociales, de redistribución de la riqueza, pero también son alternativa de gobierno el día que podamos tener la posibilidad, como hizo Néstor, de llegar, ¿no? Y creo que eso, para mí, digo, por más que tengamos mirada pesimista, por más que tengamos nuestra conductora presa, proscripta, bueno, la semilla, por eso nos odian tanto también, ¿eh? Y no nos odia solo la oposición. Yo soy parte de la Cámpora también, es una organización política que admiro, que quiero, que veo el esfuerzo que hacemos para sostener la militancia de muchos compañeros. Este 24 de marzo vamos a movilizar como nunca y siempre nos dan por muertos. Y sin embargo sale, todo el tiempo hay un momento, el 24 de marzo es uno de los picos de mística, ¿no? Que genera nuestra organización. Yo vengo de los organismos de derechos humanos, yo no vengo militando la política como muchos de mis compañeros y compañeras en centro de estudiantes, en básicas, ¿no? Y se fueron forjando, disputando territorios. Yo vengo de un organismo de derechos humanos y hoy en nuestro espacio la política de derechos humanos está recontra arraigada, ¿no? Y en otros espacios del peronismo no. Sí, hay una continuidad. Otro espacio del peronismo, no, la política de derechos humanos resta. No, nosotros la tenemos que seguir militando, llevando adelante, los pibes la militan, la llevan adelante, por eso, un poco lo que te decía, creo que en estos 50 años, más allá de que es increíble que haya pasado 50 años, uno cuando se mira al espejo, yo nací justo en el 76, ¿no? Cumplo 50 años ahora, en marzo también. Claro, es tu historia, ¿no? Es mi historia, claro, 50 años del asesinato de mi mamá, ¿no? Pero digo, claro, después nos pensamos cómo ciertas nuevas generaciones se aburren del tema, ¿no? Bueno, yo me pongo en el lugar y digo, cuando yo era adolescente, o tenía 18 años, o 15, que me encantaba toda la historia, y me encantaba mirar documentales de lo que fue la Shoah, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque quería saber, porque me dolía, porque quería tener claro eso, lo veía como una película viejísima. Claro. ¿No? Y si hago la cuenta, eran menos años de lo que hoy un pibe ve lo que pasó en Argentina con la dictadura militar. Entonces, bueno, hay que reforzar, hay que seguir trabajando, hay que seguir militando, hay que seguir laburando en explicar lo que sucedió. Yo soy una persona que uso mucho, para muchos se puede llamar el morbo, ¿no? Pero es la realidad de lo que sucedió con nuestras compañeras, nuestros compañeros. Yo cuando voy a charlas, que en estos momentos para nosotros es la temporada alta, digamos, de poder dar charlas, hablar con pibes, pibas de secundarios, yo soy muy explícito de lo que hicieron los militares, ¿no? En lo que fue la tortura, en lo que fue la violación sistemática a nuestras compañeras, nuestros compañeros, la hazaña, la maldad que hubo en ese plan de exterminio. Porque si no nos conmueve, si no nos genera... yo te digo, yo leí El Nunca Más cuando tenía 12 años, ¿no? Me acuerdo que lo llevé al colegio y lo leíamos como si fuera una película de terror. Claro. Porque vos leías El Nunca Más y veías la clase de tortura que utilizaban, ¿no? Y vos decías, esto es terrible, no te lo borrás más, no te lo sacás más. Bueno, a veces naturalizamos tanto lo que fue la dictadura militar como algo
más político, pero fue realmente una película de terror. Y si vos lo contás de esa manera, es más difícil que los pibes, primero, no le presten atención y segundo, se olviden de lo que sucede. Sí, en época que de esta posverdad parece, ¿no? Un relato, empiezan a trabajar sobre, ¿no? Una historicidad y a la vez algo, ¿no? Empiezan a poner en tela de juicio si pasó o no pasó. Y mientras hablabas, digo, de esto, de los pibes y las pibas que hoy también, digo, discuten derechos humanos, discuten historia, que leíste el Nunca Más a los 12, ¿a qué edad recuperaste tu identidad? ¿Eso te parió a la política? ¿Fue anterior? No, fue anterior, digamos, yo antes me acuerdo que siempre votaba bueno, a Néstor, por ejemplo, no lo voté en el primer gobierno. Yo votaba Fue difícil votar a votaba Néstor. al Partido Humanista, yo, era como más ambiente, más... Claro. Bueno, viste, tenía tu mambo el Partido Humanista. Bueno, el peronismo en los 90 tampoco era tan fácil, ¿no? No invitaba Claro, para no nada. invitaba nada. No, yo siempre cuento que había unidades básicas en mi barrio que a los pibes que salían a hacer pintadas le pagaban con cocaína. Eso era la política también en los 90, ¿viste? Y no me da vergüenza decirlo, porque creo que parte de lo que vimos fue eso. Entonces, ¿cómo nos contagiamos? Yo me encuentro en el 2001, en plena crisis, con esta duda que la tuve de muy adolescente, si era hijo de las personas que me criaron, porque tenía un padrino teniente coronel y tengo... físicamente eras muy diferente porque tengo casi 2 metros. Claro. Eso ya me llamaba la atención, pero tenía este padrino teniente coronel. Y a mí, claro, en la crisis del 2001 me empieza a todos nos interpeló en algo. Yo estaba con la duda en ese momento, tenía una novia con la cual me iba a ir a vivir a Brasil. Y en ese momento me empieza a aparecer la duda más fuerte. Que ella es la que mira el archivo, ¿no? Empieza... Claro, ella, cuando yo le cuento por primera vez, porque ya hacía varios años que estábamos, le cuento por primera vez que yo tenía esta duda, se pone a mirar la página de abuelas y ahí encuentra una mujer que es muy parecida a mí y me dice, para mí está tu mamá. Lo que pasaba que la fecha no tenía nada que ver porque yo estaba mal anotado, ¿no? Yo había nacido supuestamente en el año 77. Pero esa mujer que estaba denunciada como desaparecida y que se buscaba ese bebé había nacido el 11 de marzo del 76. Entonces yo decía, bueno, pero no, nada que ver. Y después la miraba y era cada vez veía, por primera vez veía a alguien porque era una de mis preguntas, ¿a quién me parezco? ¿A quién me parezco? Claro. Y por primera vez estaba encontrando en una foto a alguien que me parecía. Pero ahí ya cuando... Yo ya había ido a abuelas cuando ya me había decidido a ir, hice la primera consulta y ahí empezamos con una ansiedad muy grande. Y bueno, me hago el análisis y ahí compruebo que era hijo de Linnea Corti y Chacho Pietragala. Me tomo mi tiempo porque encima mi papá fue una persona que fue muy conocida, digo, muy participativa en lo político, entonces justo asume Néstor el 25 de mayo del 2003, yo encuentro mi identidad en abril del 2003, fue todo un proceso ahí nomás. Que fue también muy rico porque yo iba recuperando mi historia, estaba conociendo a mi familia, me abrazaba, ¿no? Empezaba a saber de mis viejos, estaba recuperando mi identidad, pero después fue acompañado con un proceso que fuimos haciendo todos los argentinos, ¿no? A partir de la llegada de Néstor, porque fue un poco recuperar la identidad todos. Romper el silencio, ¿no? Fue la llegada romper el silencio, hablar de los temas que había que hablar, no correrle la cola a la jeringa, para no decirlo vulgarmente. Y creo que eso hizo que un montón de gran parte de la sociedad pueda también empezar a abrazar una idea nacional, identitaria, ¿no? De reivindicación. Fue un momento mágico en ese sentido. Y bueno, a mí me estaba pasando en lo personal y miraba para el costado y le estaba pasando a todo el mundo en lo colectivo, ¿no? Entonces fue como un proceso muy fácil. Sí, todos me invitaban a participar políticamente, yo estaba con la cabeza en la mano, estaba haciendo el duelo de toda mi familia que no conocí, abuelos, tío, madre, padre, hermano, que murió por una enfermedad antes que nazca yo. Digo, y no quería participar sin, viste, yo estar un poco más... te estabas rearmando, claro. Me tomé tiempo, hice un viaje por Latinoamérica de mochilero solo, meses viajando, volví, bueno, hice lo que pensaba que tenía que hacer mientras me iba parando, sí, empecé con una mesa de plástico,
2 sillas y turnos, que siempre lo cuento esto, ¿no? Y turnos de una interministerial que atendía en los barrios, ¿no? Entonces yo con una mesa y con 2 sillas de plástico y una ficha de Cristina, empecé a militar políticamente. No tenía ni unidad básica en mi barrio. Y así empecé. Y eso fue aproximadamente de 2000, porque yo estaba viendo la época de la tensión con el campo y la ley de ambiente. Digo, fue todo en ese momento cuando yo me sumé a militar. Y 2008. después, bueno, más o menos, sí. Y después, nada, el camino, ¿no? Pero... ¿Qué hacían tus viejos? ¿Qué No, mi viejo ¿Qué era- conociste de Sí, ellos? no, de todo. Más justo ahora ahí estamos terminando la historia de ellos, ¿no? Vamos a ver si podemos sacar este libro, que no quise hacer un libro, ¿viste? Yo, Horacio, mi foto en el libro. Yo sentía que... Se usa igual. Se usa, pero no. Yo sentí que necesitaba hacer un libro de la historia de ellos, ¿no? De la historia de militancia, de amor, porque ellos tuvieron, digo, golpes muy fuertes, porque perdieron un hijo, después también una nena que nació, viste, la vida le va dando golpes y la militancia le daba ganas de vivir. Y esto rompe un poco el relato de mismos familiares que dicen la militancia los mató, ¿no? Claro. Bueno, y hay algo ahí que a mí me gusta mucho de ellos, que eran muy jóvenes. Mi papá tenía 27 años cuando muere, cuando lo asesinan, mi mamá 26 también cuando la matan. Eran muy jóvenes, pero que tuvieron una vida riquísima y que, nada, yo por lo menos lo quiero dejar en libro para que el día de mañana mis hijas puedan ver la historia de su familia, ¿no? Y creo que es parte también de traerlos de vuelta a la vida, de que alguien conozca de ellos, nada, cuando hablamos de ellos es eso, ¿no? Mantenerlos vivos, como ese refrán mexicano, ¿no? Que uno no muere cuando muere, sino cuando se lo olvida. Entonces creo que es parte de mantenerlos vivos. Y un poco, bueno, mis viejos eran militantes en la JP, mi viejo empezó a militar muy joven, primero con la FAP, ¿viste? Con los viejos de la FAP le llevaba mate, iba a las básicas, charlaba de política, le interesaba mucho. Y después, bueno, empezó a militar en la Juventud Peronista, en la universidad, él estudiaba sociología, en lo que eran las universidades sociales en ese momento, y ahí conoció a mi mamá, que estudiaba psicología, que era la Universidad de Psicología en la calle Independencia, que estaban todas las materias sociales ahí. Militaban también, bueno, pero aparte tenían ámbito, ¿no? Mi mamá era delegada en su trabajo, en Entel, digo, en todos los espacios donde estaban, militaban. Militaban, ¿no? claro. Pero bueno, después fueron parte de Montoneros también, se sumaron a la lucha armada, en una organización político-militar que esto para muchos también tiene, ¿no? Algún tema de plurito, de si se habla o no se habla. Yo digo, tengo mi reflexión íntima de lo que significa la lucha armada y lo que significó la lucha de ellos, pero sí tengo muy claro que el Estado nunca puede hacer lo que hizo, ¿no? Y creo que esto es lo que hay que separar, porque a veces quieren, a través de lo que fue la lucha armada, argumentar que la dictadura tenía que hacer eso porque era imposible. Y uno cuando mira un ejemplo tan pragmático como fue el de Chile, 3 años antes del golpe de acá, con un presidente elegido por el pueblo, que iba haciendo transformaciones reales, que la CIA se metió con todo a interrumpir ese gobierno y hasta que derribaron la Casa de la Moneda con tanquetas y llevaron a una dictadura que duró mucho más años que acá y era una sociedad que estaba haciendo un proceso de cambio social, estructural, económico a través de las urnas. Se vuelve a abrir, ¿no? Claro, se vuelve a abrir este intento de subvertir la víctima y el victimario, o quién inaugura la violencia, ¿no? Y de nuevo está abierta la pregunta sobre la violencia. Antes era la teoría de los 2 demonios, ahora la memoria completa, le cambian el nombre, pero sigue siendo. Y la violencia está del lado de quien se organiza y se manifiesta en defensa, ni más ni menos que de su derecho. Decirlo, también digo, como mis viejos eligieron hacer eso, el Estado tuvo la posibilidad de detenerlos, lo que tendría que haber hecho era juzgarlo y condenarlo en lo que entendían un delito, pero también hubo escritores, periodistas, músicos, monjas francesas, sacerdotes, madres,
abuelas perseguidas, secuestradas, torturadas y desaparecidas. Entonces, la misión de la dictadura era desaparecer y arrancar de cuajo, bueno, y pibes robados, ¿no? Y arrancar de cuajo cualquier resistencia a ese modelo que se iba a instalar. El argumento de la violencia le vino, si querés llamarlo de alguna manera, para argumentar más violencia, ¿no? Pero el Estado sabemos y un país y el Poder Ejecutivo tiene todo, junto con el Poder Judicial, tiene todas las herramientas para condenar y juzgar, ¿no? Como digo, los detuvieron, pues lo podían haber juzgado, ¿no? Tirado de aviones, violar a las compañeras. No, claramente que el problema no era la vía, el problema era un proyecto estratégico con militantes, con cuadros políticos que fueron directamente, ¿no?, identificados por inteligencia para ir, ¿no?, y aniquilar lo que finalmente, para instalar lo que finalmente fue un programa en el que encontramos continuidad hoy, ¿no? Porque esto del poder real hoy son los mismos, ¿no?, que inauguraron en aquel momento las dictaduras en toda la región. Hoy vuelve a abrirse un periodo de mucha violencia. Yo digo, los compañeros en aquel momento habrán decidido esa vía porque también el terrorismo de Estado decidió la vía antes, ¿no?, de hacerlo oficial con el golpe cívico-militar, porque teníamos, ¿no?, herramientas previas. Sí, un precedente. Hoy hay elementos inéditos, ¿no? Hay elementos de la época, ¿no? De un momento del mundo distinto. Por ejemplo, claro. En América Latina, ¿no? Digo, todo lo que fue la persecución a todos los dirigentes esta frase que me gusta mucho de Cristina, por primera vez en América Latina había dirigentes que se parecían a su pueblo, ¿no? No que hablaban inglés, que hablaban, ¿no? Y sin embargo, fueron dirigentes que llevaron adelante realmente una discusión interna también, en lo que llamamos esa década ganada y la patria grande, tanto la nombramos, ¿no? Y había tantos presidentes que empezaron a hacer cambios estructurales, revolucionarios, con las características de cada país, pero que eran cambios realmente de mucha redistribución de la riqueza y de mucha discusión y participación política. No es casual que todo ese proceso se haya venido cuando Estados Unidos descuidó lo que llaman el patio trasero después del atentado a las Torres Gemelas y decide volcar toda su fuerza y toda su inteligencia en Medio Oriente, ¿no? Y descuida un poco lo que es todo Latinoamérica, y no es casual que después de ese proceso en América Latina surjan todos estos presidentes. No es casual tampoco que después orquestadamente empiecen las causas judiciales, ¿no?, a todos los presidentes que más alegría, que más satisfacción le dieron a su ciudadanía, con causas de corrupción, con deshumanización, con fake news, con operaciones mediáticas, un plan armado por la Embajada de Estados Unidos, y veíamos cómo jueces viajaban de todo el continente a Estados Unidos a formar lo que se llamó la guerra jurídica, que bueno, ya esto lo utilizó Estados Unidos en otras partes del mundo para argumentar guerras, digamos, ¿no? Lo termina utilizando como una estrategia para deshumanizar a dirigentes políticos en los procesos democráticos y poder, digamos, hacer el camino, digamos, para que lleguen a la presidencia marionetas de ellos, ¿no? Y creo que instalar de vuelta otra vez el modelo económico que ellos pretenden. Digo, el ejemplo de Lula en Brasil, su persecución, su arresto, la no participación electoral que hizo que gane Bolsonaro, y bueno, y después hoy lo tenemos a Lula presidente, lo que está pasando en Argentina, lo que pasó con Evo Correa, que no puede todavía volver a su país, lo que pasó en Venezuela, ¿no?, que ya es un paso más, claro, también. Secuestran presidentes. Ya es un paso más, claro, secuestran presidentes, pero bueno, hoy lo que vivimos en Argentina, la verdad que es también una democracia fallida de 50 años de golpe, ¿no? Hoy hay una dirigente política, que no lo decimos nosotros, lo dicen dirigentes y juristas del mundo, como Baltasar Garzón, por ejemplo, que leyó la causa de A a Z y no encuentra una prueba en contra, y declara la condena nula, porque no hay prueba en contra de Cristina, y hoy la tenemos detenida en condiciones de arresto domiciliario peores que la que tiene una persona que torturó y violó y se cansó de violar todos los días a pibas de 20 años, ¿no? Entonces, claramente hoy estamos ante un escenario complejo donde también tenemos nuestros problemas internos, claramente, donde parece que hoy nombrar a Cristina y pedir la liberación o jugarse
oponerse, porque también lo que estamos entendiendo hoy que el Poder Judicial ni siquiera ya lo maneja un estratega de la rosca judicial de Milei, ¿no? Lo está manejando directamente la Mela, embajador de Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos está manejando nuestro Poder Judicial. Y por eso también tenemos causas judiciales y por eso nos tratan de antisemita y nos quieren... Bueno, y Israel, bueno, ¿no? El sionismo en nuestro por país. eso, nuestro país es fuertísimo y bueno, hoy nada, yo tengo que ir a declarar a una causa por antisemita cuando fui el único secretario de Derechos Humanos que visité casi todos los espacios de la Shoah, ¿no? Invitado por Polonia en pleno conflicto con Rusia, estuvimos en Auschwitz, estuvimos en Alemania intercambiando porque necesitábamos también el apoyo de estos museos y espacios que reflexionan tanto de la humanidad para el apoyo de la ESMA, pero que también tenemos un compromiso con la vida y con la defensa de los derechos humanos, sea quien sea que los viole. Digo, si violaron en algún momento los derechos humanos de la comunidad judía, y nos conmueve tanto ver esas imágenes, ¿no? Y yo te juro, cuando fui a Auschwitz, me quebré, no podía, uno ya sabía, pero estar en estos espacios, me pasa cuando voy a la ESMA. Y conecta, ¿no? Pero me pasaría cuando vaya a Nigeria y veo lo que fue la masacre, ¿no? De los machetes, y creo que... Palestina, ¿no? Palestina. Entonces nos ponen en un lugar también, ¿viste? De donde no podamos discutir esto, ¿no? La defensa de los derechos, los que somos de una corriente más humanista, tenemos que estar cuidando a ver qué se dice, qué no se dice, por qué no se puede denunciar lo que hizo el gobierno de Israel contra Palestina en la Franja de Gaza. Y esto no tiene nada que ver con bancar la acción que hizo Hamás en Israel, que también fue repudiable, digamos, ¿no? Pero todo te lo transforman en un lugar donde, bueno, condicionan totalmente. La condicionaron a Cristina, que es nuestra dirigente máxima. ¿Cómo no van a intentar condicionar a cada dirigente que quiera poner el cuerpo para pelear una idea? Digo, es lo mismo que estábamos diciendo. Hoy utilizan el Poder Judicial para el condicionamiento. Tenemos hace 10 años, ¿no? A Milagro presa, a Milagro Sala, tenemos a Julio De Vido también, ¿no? Entendemos en condiciones de violación absoluta a los derechos ahora humanos. presentamos del bloque también una nota, pues una causa que está prescripta, su detención está prescripta. Bueno, y el Poder Judicial, digo, hoy sabemos que no es un Poder Judicial imparcial, ¿no? Digo, al contrario, es muy parcial y lamentablemente, bueno, como dije antes, está respondiendo a intereses políticos. Entonces es muy complejo. Estamos en una democracia compleja, ¿no? Cuando queremos poner una mirada optimista también nos encontramos con la realidad. Pero bueno, son procesos que para mí no van a durar mucho. Digo, yo pienso que el gobierno de Milei va a entrar en una decadencia. No, creo que la sociedad no tiene también antes era una sociedad más pasiva, ¿no? El gobierno de Macri cayó en 4 años. Tal vez ese proceso antes se hubiera dado mucho más largo. Lo que se dice vulgarmente la mecha corta, ¿no? Creo que a este gobierno se la van a facturar. Y creo que no va a pasar más de 4 años y tengo esperanza que así suceda porque hoy acompañar a trabajadores despedidos, que son más de 300 familias que no saben cómo sostener a sus hijos, a su esposa, se les desarma la continuidad cotidiana, diaria, ¿no? Esa planificación de vida, que es lo más, que es la herramienta tal vez más vital que pueda tener una familia en cualquier país del mundo, ¿no? Que son los trabajadores de FATE, van a hacer un reclamo a la Secretaría de Trabajo y hay una represión que ni dejaron que empiece el acto, ¿no? Una represión de medida. Bueno, esto va a tener un vuelto. El vuelto nuestro es a través de las urnas y creo que la sociedad se lo va a facturar. Hablaste de democracia fallida, ¿no? Porque creo que en lo inédito ya no necesitan, bueno, Cristina también lo dice, las Fuerzas Armadas como único aparato, porque también la necesitan. Como última pregunta ya te liberamos, Horacio, ¿qué desafíos tenemos como región más allá, frente a estas democracias fallidas, ¿no? O estas democracias que ya mostraron sus límites en términos liberales, ¿no? Estas democracias no son para todos y todas, todo lo contrario, ¿no? Parecen ser para unos pocos. ¿Cuál es el desafío que tenemos? No, yo creo que el desafío más grande que tenemos es que la sociedad vuelva a confiar en nuestro espacio político. Y yo te lo digo en esto porque, bueno, la otra vez cuando estábamos en el Congreso,
que se estaba sancionando la reforma laboral, no se escuchaba que vuelva Cristina o que vuelva el peronismo, se escuchaba que se vayan todos. Sí. Y esto lo escuchamos en el 2001. Y esto creo que nos tiene que llamar la atención también, ¿no? Nosotros tenemos que pensar una estrategia de que la sociedad nos vuelva a ver, que fue el error que cometimos, de que somos los que vamos a defender y a pelear por sus intereses. Y que es ese lugar el que nosotros, digamos, por eso militamos políticamente, no para estar, digamos, en un lugar elitista, porque nosotros empezamos a participar y nosotros gritábamos que se vayan todos, ¿no? Entonces, creo que hay que volver a lograr ese encuentro. Obvio que figuras como Milei, figuras como también dentro de nuestro propio espacio, que votan una reforma laboral porque le prometen un cordón cuneta en la provincia, condenan a gran parte de los trabajadores a una situación laboral de casi del 1900. No, bueno, eso también va a tener un costo, pero bueno, creo que nosotros estamos preparados para empezar a caminar, para empezar a ser auténticos y para empezar a comulgar y hablar con la gente de lo que nosotros queremos como espacio político. Después, bueno, tendremos nuestras complicaciones claramente, ¿no? Porque también entiendo también en un punto por qué llegó Milei al poder, entiendo también en un punto por qué la gente empieza a buscar lo mágico, ¿no? Esto que decía Francisco también en un momento, ¿no? Cuando hay algo que no entendés, cuando cuando aparece algo que todo lo venden, mágico, que es irruptible, todo, empezá a dudar también, porque él puso el ejemplo de Adolfito, ¿no? No sé si se acuerdan ese refrán, sí, claro. Pero pasó lo mismo, ¿no? La gente estaba como asqueada, todo, y vino alguien a plantear Él apela a lo mesiánico, ¿no? Exactamente, lo mesiánico, lo mágico, lo divino, ¿no? Bueno, es peligroso también. Así que bueno, vamos a tener que seguir poniendo nuestro trabajo, que es pequeño, y pensándonos como región también, ¿no? También. Al menos de estos, no hay un poder real que cuando no se obedece mediante las urnas, porque lo hacen, Milei es uno de nuestros ejemplos, pero con el desafío, ¿no?, de que si no les gustan los resultados en las urnas, viene la guerra jurídica, vienen los secuestros de los presidentes mismos, y vienen, ¿no?, las masacres de pueblos enteros, ¿no?, en este momento. Pero bueno, con optimismo. Que es más difícil también, ¿no?, con esto del celular, con todas las nuevas tecnologías, con el acceso que tiene la gente a mal informarse muy rápidamente. Desafío que tenemos, pero bueno, yo siempre, y esto digo, no, lo digo siempre, ¿no? Si nuestras madres y abuelas, que le habían arrancado todo, que eran sus hijos, ¿no?, lo que ellos habían creado, su familia, todo, pudieron plantarse ante una dictadura, pudieron seguir luchando, pudieron seguir reivindicando en momentos de impunidad, de leyes de obediencia civil, punto final, indulto, que era, digo, la peor tragedia para ellas. Siguieron. Y nos dieron un ejemplo de que se puede y de que hay un resultado, que yo esté acá sentado es porque ellas pudieron también buscarme, ¿no? Porque también es el ejemplo palpable, pero a la vez también pudieron condenar a los genocidas, pudieron morir muchas con satisfacción de haber dado todo lo que tenían que dar para que el momento oportuno se dé de vuelta. Es eso, nosotros tenemos que seguir fomentando a que gran parte de la sociedad empiece, ¿no? Estos trabajadores, ¿qué van a hacer que quedan despedidos? Bueno, que empiecen a reclamar, que empiecen a movilizarse, que empiecen a generar y mostrar el malestar, para que en el momento que podamos ser gobierno también abrazar esas luchas y poder concretarlas de vuelta como lo hizo Néstor en un momento. Muchísimas gracias, Horacio Pietragala Corti, por tu tiempo, por compartirnos tu historia, que es una historia de lucha, una historia de amor. Esperamos el libro de la historia de tu papá y tu mamá. Es importantísimo recuperar, porque tienen nombre y apellido, tienen amor, ¿no?, tienen lucha, tienen una larga historia, y es la continuación también de lo que intentamos, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo, de verdad. Y bueno, obviamente los invitamos a seguir encontrándonos por Nodal en este ciclo del Mes de la Memoria. Gracias, Horacio. No, por favor.